El día de hoy hubiera deseado traerte a ti algunos de los videos acerca de entrevistas con famosos que he hecho últimamente. O por qué no, algunas de mis visitas a ciudades del mundo. Por desgracia, no soy ajeno a lo que pasa en el mundo externo. Y si se trata de política menos. Y si se trata de noticias, aún menos. Aunque estaba en medio de unas vacaciones, injustas o no. Lo cierto es que en el camino me topé con la gran noticia de que Rusia invadía Ucrania. Y como todo el mundo, me conmocionó por estar ante lo que muchos sospechan sea un conflicto de una escalada más grande que la que involucra solo a dos países. Lo que más me indigna de este conflicto, más allá de asumir un bando u otro, por supuesto que no estoy a favor de la guerra que tengo más enfrente es la de la desinformación. Porque en serio, como egresado de los medios de comunicación, no puedo estar más que avergonzado del papel que han hecho cientos de miles de colegas y decenas de miles de instituciones que dicen salvaguardar la verdad y tener a su público bien informado. El motivo de este video es desentrañar el papel que están llevando a cabo muchos corporativos de información para poder darte mi granito de arena acerca de cómo debes abordar este asunto. ¿Por qué? Porque de repente aparecen los politólogos de sillón. En estas circunstancias es muy fácil poner una cámara y hablar acerca de un tema del cual nos acabamos de enterar hace 10 días. Lo cierto es que muchos nos estamos informando apenas ahora, pero por desgracia, el acceso a una variopinta oferta de comunicación está siendo bloqueada y está impidiendo a mucha gente acceder a la otra visión de las cosas. Por lo tanto, estamos viendo una cargada, como no recuerdo haber visto antes en la historia, a favor totalmente de un punto de vista y minimizando o realmente escondiendo el contrario punto de vista, o más allá del contrario, otra visión de las cosas reales. Cuando menos he encontrado 10 aspectos cuestionables de la cobertura que se ha hecho en los medios occidentales respecto al ataque de Rusia a Ucrania. A una semana de haber iniciado, estamos en condiciones de poder reflexionar sobre varios de ellos. Y por qué no, cuestionar al mensajero. Go fuck yourself. Eso es lo que se supone que dijeron unos marinos que se veían acorralados por fuerzas rusas y que según el presidente fueron acribillados por fuerzas rusas, pero patrióticamente los mandaron a la chingada. ¿Quieren saber la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Esos combatientes, alrededor de 13, están vivos. Fueron capturados por la armada rusa. Incluso por ahí se comparte un video en el que alguno de los capturados ve el discurso de Volodymyr Zelensky hablando de los patriotas que dieron su vida por la nación, pero ellos están vivos. Sin embargo, no recuerdo que algún medio de los que difundieron la noticia se haya retractado de su publicación. El fantasma de Kiev. Dice la leyenda que hay un piloto tremendo que ha derribado a 6 combatientes rusos. 6. Nadie sabe quién es. Y han circulado al menos 4 videos que ya han sido calificados como falsos. Algunos hasta provienen de videojuegos. Otros se refieren a demostraciones aéreas ocurridas hace 4 años por el ejército ruso. Pero la historia ya se difundió. Ya se hizo popular la idea de este fantasma, como el Pípila de los ucranianos está combatiendo a los rusos. Ahora bien, ¿por qué la aparición de estos personajes? ¿Por qué se enfatiza mucho en la improbable historia de estos héroes urbanos? Porque hay una cargada emocional a favor de Ucrania, impulsada desde estos frentes, desde Europa particularmente. Se nos habla de la modelo ucraniana que dejó una carrera para tomar las armas y defender a su pueblo. Los exboxeadores Vitaly Klitschko y su hermano, uno de ellos es el alcalde de Kiev, Vasily Lomachenko, otro de ellos, otro boxeador muy famoso, que dejaron el combate para irse a pelear por el ejército. Lo que ninguna de estas notas cuestiona es si tienen preparación militar, si tienen alguna verdadera aportación estratégica a esta lucha, pero eso no importa. En esta visión de las cosas, los ucranianos están defendiendo a su pueblo, la patria, la nación. Y por supuesto que viéndolo desde la perspectiva de alguien que habla de un agresor monstruoso de allá afuera que no tiene razón de venir, pues claro que resaltan como héroes, porque hay un aspecto que nunca se relata en los medios tradicionales, que es los motivos de Rusia para la incursión en territorio ucraniano. Pero eso no importa. También dicen por ahí los europeos, países como Alemania ya rompieron su neutralidad histórica en muchos años después de la Segunda Guerra y están enviando armamento a Ucrania. Y más allá de que esto sea legal o no, de hecho tengo entendido que es ilegal,
nadie lo cuestiona, Ningún medio cuestiona que en este conflicto bilateral, y además entre países que no son de la OTAN, países de la OTAN están enviando armamento. Bueno, al menos creo que podríamos hablar de ello, ¿no? Pues no. Pero además tiene otro factor emocional hablar de este apoyo occidental, que es el de decir que no están solos y que esta ayuda va a servir sin duda alguna a la causa ucraniana. Lo que sí es cierto es que en el caso particular de ciertos aviones que se están enviando, se olvida omitir un grave factor al respecto. Los que saben operarlo son pilotos de los países de donde se envía. ¿En qué momento van a capacitar a los ucranianos a utilizar estos aviones? ¿En qué territorio? Libre del acoso de los rusos. Aún si pudieran entrenar, ¿cuánto tiempo se tarda un piloto en aprender a maniobrar un cierto específico tipo de nave? Contra soldados que ya están entrenados del ejército contrario. Pero eso no importa porque estamos viendo una unificada maniobra en contra del abusivo régimen de Putin, ¿verdad? El ataque de Rusia no ha sido provocado. Una de las líneas muy comunes en medios como el New York Times o el Washington Post, no provocado. Y evidentemente los medios occidentales han escondido todos los caminos que han llevado a Rusia a tomar esta determinación, sin entrar en mucho detalle. Pero todo esto proviene de los conflictos en el sureste y sur de la república, particularmente en la región del Donbass, en donde ciudadanos de origen ruso han exigido la separación del territorio ucraniano y han hecho sus referéndums, y cuando han salido a las calles a defender su origen ruso, se han enfrentado a milicias o paramilicias de los empezando por el grupo Azov, que tiene militantes incluso que aceptan haber recibido entrenamiento de supremacistas blancos en Estados Unidos y que han compartido símbolos como la suástica y el saludo, pero todo esto ha pasado desapercibido para la opinión pública. Incluso las masacres que hubo en ese año 2014 fueron apenas cubiertas por algunos medios occidentales como The Guardian, y Rusia ha pedido que se castigue a los perpetradores de estas masacres. Por supuesto que estos neonazis nunca han sido capturados por el gobierno ucraniano. De hecho, en el 2019 Ucrania aprobó un decreto del Parlamento para honrar a aquellos nazis que pelearon en los 40s a favor del Tercer Reich. No es mentira, esto lo pueden corroborar en Google. Por si fuera poco, Rusia propuso un decreto para considerar al nazismo como un cáncer, perseguirlo, no permitirlo en todo el mundo, eliminar el pensamiento nazi, y solo 2 países votaron en contra de esta resolución. Adivinen quiénes: Estados Unidos y Ucrania. ¿Sorpresa? No tanto. Se crean un pacto, el Pacto de Minsk, que hablaba de lograr un acuerdo entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano. Acuerdos que nunca han llegado a nada porque no se ha reconocido la independencia de estas regiones, Donetsk y Lugansk. Otro aspecto que Rusia ha insistido en recordar, y que la OTAN, los Estados Unidos y los medios occidentales no se han ni molestado en indagar, es la promesa que aparentemente se hizo en 1990 para que la OTAN ya no expandiera sus fronteras más hacia el este, hacia el lado de los países del Pacto de Varsovia. ¿Qué ocurrió? Eso no se ha respetado en los últimos años. De hecho, la República Checa, Polonia, Rumania son países que se prometió que no iban a ser ingresados en la OTAN y sí ingresaron. Pero además, un país prorruso como Yugoslavia fue segmentado en lo que se conoce como la balcanización. De ahí surgieron los estados de Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Croacia y Kosovo, que Kosovo en particular fue el país emanado del conflicto entre la OTAN y Serbia. O sea, como podrán ver, la OTAN violó sus principios de no intervención en asuntos de países no miembros de la OTAN, pero esto no se discute en ningún momento en los medios. Nunca se habla de que la OTAN ya ha violado principios internacionales. Cierta parte de la historia nada más se está viendo de un lado. Se habla mucho de los rebeldes rusos en territorio ucraniano. Probablemente sí, probablemente haya gente metida. Existe un grupo muy poderoso que es el grupo Wagner, que se dice que aparece en lugares estratégicos para Rusia, pero no se habla del referéndum en el cual ciudadanos de origen ruso viviendo en Ucrania, que sí existen, esto no los pueden sembrar de un día para otro. Hubo gente que emigró de Rusia a Ucrania para trabajar en minas durante la época de Stalin, porque no había suficiente mano de obra en ese entonces, y pues han perdurado varias generaciones. El asunto es que en el 2013 se abolió una ley que permitía considerar al idioma ruso como oficial, y obviamente a la gente de origen ruso le molestó eso. Entre esas y otras razones han pedido la independencia de estos territorios muy poblados por gente de origen ruso. Entonces, con las puras milicias que probablemente puedan entrar a Rusia, no se arma un referéndum, no se habla una mayoría. Otra cosa que perdura en estos sitios es el perfil de Vladimir Putin como un inconsciente que está perdiendo el control, un psicópata, alguien con el perfil de un demente, de un autócrata. Se dice que no sabe lo que hace, pero yo dudo mucho que no supieran. A fin de cuentas, nos sacaron del sistema SWIFT, y China tiene un sistema parecido a SWIFT. Y bueno, en esta cobertura encontramos unas joyas. Te darían risa si fueran hechas en torno a personajes como Putin, el mismo Putin, o como al presidente de Corea
Norte. Opinión de Los Angeles Times. ¿Acaso es Zelensky el nuevo George Washington? ¿Por qué George Washington? ¿Por qué no Mahatma Gandhi? ¿Por qué no la Madre Teresa de Calcuta? Excelente reflexión de Los Angeles Times. Este tipo de ataque unilateral nunca se ha visto en la historia. Por favor, hermano, acabas de nacer hace 2 años apenas. Nunca ha habido un ataque unilateral no consensuado en las Naciones Unidas. Se te olvidó muy pronto el de Irak, de Estados Unidos a Irak, que con todo y el voto en contra de las Naciones Unidas fue llevado a cabo, y que además con un argumento que fue revocado a los pocos meses de haber llegado allá, como era la existencia de armas nucleares. Ahora bien, Irak está a cerca de 15,000 kilómetros de Estados Unidos. No hay ninguna amenaza a la seguridad de una nación, como si lo podría justificar Rusia con su cercanía inmediata con Ucrania. Imagínate tener misiles directamente en la frontera apuntando hacia tu territorio. Eso no está pasando en Estados Unidos con Irak. Y como quiera, se brincaron las trancas y lo hicieron. Ahí, ¿qué llamado hay en contra de esa unilateralidad? ¿Qué llamado hubo? Ahora bien, una cosa que también ayuda a distraer a la opinión pública y que no se cuestiona y que todos estamos bien alineados en ello, es en el backlash que ha habido de parte de numerosas instituciones contra todo lo que huela a ruso. Una verdadera rusofobia. Y ahorita les diré por qué es contradictoria. La FIFA deja fuera de sus competencias a la selección rusa de fútbol. El Comité Olímpico Internacional deja fuera a Rusia también de sus participaciones. La Federación de Esquí de Noruega prohíbe la participación de rusos. Algunas de estas cosas van contra federaciones o instituciones de gran calado en Rusia, pero otras llegan realmente a lo ridículo. La Federación Internacional Felina ha prohibido que gatos de origen ruso participen en sus shows y competencias. No es broma, esto es muy real. Tiendas de Estados Unidos han prohibido la venta de vodka de origen estatal ruso. También directores de música de ciudades como Múnich o de Berlín fueron despedidos de sus trabajos. Ahí les va por qué. No es por ser rusos necesariamente, es por no haberse pronunciado en contra de la invasión a Ucrania. O sea, ahora están obligados a hablar de un tema que desconocen. Esto me recuerda mucho al Conmigo contra mí de George Bush en su momento, cuando le pedía a los países pronunciarse respecto a la guerra de Irak. Guerra, lo dije mal, era una invasión, pero en su momento todo el mundo le decía guerra, y ahorita nadie dice la guerra de Ucrania, todo el mundo dice la invasión a Ucrania. Qué bien que ya reconocieron los verdaderos términos a utilizar. Entonces se castiga a oligarcas rusos. Roman Abramovich del Chelsea ya dijo que va a vender el club, y como buen tonto útil anda diciendo que va a donar su dinero a las víctimas de la invasión en Ucrania. Es algo muy extraño que ahora la comunidad europea y los Estados Unidos ataquen a ciudadanos de un país por decisiones cometidas por los gobiernos de los países que vienen. ¿Qué pasaría si a los oligarcas estadounidenses los sancionaran por cada bombardeo que Estados Unidos impulsa en África, en Medio Oriente, en todos esos lugares donde tienen sus bases territoriales, en todos esos lugares donde se metieron sin permiso? ¿Dónde quedaría todo ese dinero? El derecho establece eso como algo normal, como algo deseable, que un ciudadano, por pertenecer a un país no grato, se le tenga que privar de sus ganancias o de su dinero. Ni siquiera hemos visto que ocurra con personas que han entrado a sociedades offshore, los Panama Papers, la gente que no ha pagado impuestos durante años. Ni siquiera a ellos les ha castigado con tanta severidad. Y bueno, yo lo que vierto aquí es una opinión acerca de lo incongruente que son estos castigos. Estados Unidos atacó Somalia, Israel atacó Siria, Arabia Saudita atacó Yemen, pero nunca hemos visto que se deje fuera de un mundial de Estados Unidos. Bueno, por circunstancias de esta cancha, la otra vez pasada no fueron. Pero fuera de broma, no había visto algo tan despiadado como lo que están ejerciendo contra el gobierno. Está bien, se vale discrepar entre gobiernos, pero contra individuos, contra empresas privadas, contra deportistas, músicos, artistas, y que no se cuestione en ningún lado. Eso es lo preocupante. Claro, muchos dirán, es que para eso está RT y para eso está Sputnik News. Bueno, son dos visiones que, por cierto, están siendo censuradas en muchas partes del mundo. El algoritmo de Facebook no está favoreciendo las publicaciones de RT. En la Unión Europea, los canales de RT y de Sputnik ya fueron censurados. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Les van a congelar las cuentas también? Porque parece que es la medida que ya van a tocar con todos lados. En Twitter, si compartes una liga de RT o de Sputnik, te dice, ten cuidado, porque esto huele a propaganda estatal. Pero no te dice lo mismo con CNN y Fox y Los Angeles Times y Washington Post y New York Times, que replican propaganda estatal. Entonces eso no es información peligrosa. Yo entiendo cuando por causas como lo del se han censurado medios de comunicación o visiones, aunque no lo comparto, lo entiendo, puede tratar de una verdadera desviación encaminada al desorden público. Pero en este caso, ¿cuál es el fundamento? Si son el país de las libertades, si son la tierra de las oportunidades, la libertad de expresión, ¿qué descabellado hay en escuchar lo que dice el ministro de guerra de Rusia? ¿Qué descabellado hay en revisar el pasado reciente respecto a los referéndums en las regiones separatistas, a los llamados no escuchados en la ONU? Lo que se está tratando es una arbitrariedad y selectividad
pensar en lo que es censurable o no. Ya va a depender de 4 o 5 magnates o CEOs de las redes sociales el que algo represente fake news o que represente información válida y legítima de compartir. Yo lo único que puedo decir para concluir es: no creas en las versiones unilaterales, homogéneas, que se difunden por todos lados, y sí escucha más esas otras visiones que te aportan al menos otros elementos de decisión. Yo no vengo a decirte que te pongas de un lado o de otro. Todos queremos la paz, pero para poder establecer punto de vista necesitamos la dicotomía, las dos perspectivas, y aquí existen como en todo conflicto, solo que una es hegemónica, se da como la verdad verdadera, y la otra está siendo aplastada. Sin más por el momento, esperaremos el desenlace de estos hechos, y por supuesto que esperamos una pronta resolución del conflicto. Ojalá que la pérdida de vidas humanas sea mínima, y sobre todo que se respeten los principios de diplomacia que han permitido un mundo más o menos estable desde hace muchas décadas. Sin más por el momento, me despido y les deseo un fin de semana muy informado y un mundo más pacífico. Soy Caminante y te invito a conocer el mundo a través de mis pasos.